¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Después de repasar, como siempre, la actualidad valenciana en Noticias Comunitat Valenciana, arrancamos Ágora. Hoy con un Ágora especial, se lo decíamos ayer, recibimos la visita de la candidata por Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Viene dispuesta a contarnos, a conocerla un poquito más a fondo y sobre todo a hablar de muchos temas de actualidad. Carolina Punset, buenas noches. Buenas noches a todos, encantada de estar aquí con vosotros. Bienvenida a Canal 7, mucho que abordar, mucho que conocer de su postura, ilusionada, ¿no?, con esa candidatura. Sí, ilusionada y con una gran responsabilidad sobre mis hombros porque sabemos que muchísima gente nos espera y que queremos un cambio de modelo y que representamos en este momento Ciudadanos una tercera vía que hace muchísima falta, ¿no? Entonces, como hace tanta falta que salga, le hace tanta falta al país, pues cargo con una gran responsabilidad sobre mis hombros para que realmente lleguemos a las instituciones, ¿no?, y podamos realizar las reformas que necesita España y la Comunidad Valenciana. Lo vemos todo a lo largo de esta entrevista. Hoy, Carolina Punset en Ágora. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Cooperación al Desarrollo por la Universidad Complutense. Además de haber ejercido como abogada penalista, es especialista en Cooperación al Desarrollo y ONGs. Entró en política liderando una formación de vecinos de Altea como reacción al destrozo medioambiental que se había instalado en su municipio. Consiguió romper con la mayoría absoluta del anterior gobierno al ser elegida como concejala en el Ayuntamiento de Altea en las elecciones municipales de mayo del 2007. En las municipales del 2011, su formación política logró incrementar su porcentaje de votos hasta el 15% con 3 concejales. En la actualidad, ejerce como concejal de urbanismo en el equipo de gobierno, centrando sus esfuerzos en la lucha contra el urbanismo depredador. La pasada semana se hacía oficial. Carolina Punset era proclamada candidata a la Generalitat Valenciana por Ciudadanos, al ser la única de los 3 aspirantes que reunía los avales necesarios para poder presentarse al proceso de primarias. Esta noche, en Ágora, conocemos más a fondo a Carolina Punset. Carolina, 2 legislaturas ya, ¿no?, en ese Ayuntamiento de Altea como concejala. Sí, 2 legislaturas desde una plataforma ciudadana de ámbito exclusivamente local. Sí. Y estando en el equipo de gobierno siempre trabajando por nuestro municipio. Política municipal, esto es importante para formar un político, ¿no?, porque es un trato mucho más directo con el ciudadano y con unas preocupaciones importantes para formar al político. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo también con el hecho de que el tener experiencia de gestión en el ámbito de la política municipal, pues evidentemente te forma como político, ¿no?, porque muchas veces es muy fácil cacarear en la oposición, protestar, decir que esto se haría mejor de esta manera o de la otra, pero realmente yo me he visto en responsabilidades de gobierno, me he visto con las contradicciones propias de quien está en el gobierno, muchas veces y quiere hacer algo y no siempre puede hacerlo como quiere hacerlo. Y por tanto, con mis éxitos y con mis fracasos, pero ahí está mi responsabilidad y mi experiencia en el ámbito municipal. Creo que eso puede aportar mucho, desde luego, en el ámbito de la política autonómica. Por supuesto, además llevando áreas importantes, destacadas en el Ayuntamiento de Altea en estos momentos, urbanismo, porque era uno de los objetivos claros de Carolina Punset y de la plataforma que representa en este momento, en este ayuntamiento, luchar contra el urbanismo depredador. ¿Se ha conseguido? Claro, es que el modelo expoliador del urbanismo que encabezaron los 2 grandes, ¿no?, tanto el PP como el PSOE en España, pues ha sido desolador, ha sido un atentado contra el territorio, ha sido un atentado contra el paisaje de tal magnitud que hoy nos encontramos con datos como, por ejemplo, en Valencia, que de 116 kilómetros de costa solo nos quedan 11 de playa virgen, ¿no? Por tanto, alguien tenía que tomar las riendas, por lo menos en nuestro municipio, para cambiar la situación. Es lo que hicimos. Cogimos realmente la responsabilidad de gestión de la Concejalía de Urbanismo para eso, para cambiar el modelo territorial, y es a lo que nos hemos dedicado estos años y es lo que espero concluir ahora con un nuevo plan general, con una propuesta de plan general antes de que termine la legislatura, en la que evidentemente lo que planteamos es una visión muchísimo más conservacionista, que no quiere decir que vayamos contra la construcción, sino que lo que decimos es tiene que ser un urbanismo sostenible y tenemos que procurar reorientar el sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética, porque si no es de todo punto de vista insostenible, ¿no? Carolina, ¿cuándo hubo flechazo político? Sí lo hubo, entre Carolina Punset
y Ciudadanos? Pues bueno, yo debo reconocer que el flechazo viene de antaño, porque sí. ya mi partido, el partido que yo encabezo en Altea, se llama Ciudadanos, Independientes por Altea, precisamente por Ciudadanos. Vale. Y no fui la única que se enamoró de esa plataforma civil que surgió en Barcelona en el 2006, precisamente en esa época, porque de esa época hay más de 60 partidos municipales que se llaman Ciudadanos por, ¿no? Por tanto, ahí en el 2006 yo creo que hubo un punto de inflexión en el que mucha gente se dio cuenta que los dos grandes partidos, el bipartidismo, se habían convertido en estructuras de poder, que ya en lo único que pensaban era en alternarse en el poder y que realmente habían instrumentalizado la política en beneficio partidista, ¿no? Habían convertido la política en eso, en un instrumento para colocar a su gente como agencia de colocación. Y entonces, en ese sentido, ahí yo creo que hubo un punto de inflexión en el 2006, el cambio empezó a notarse entonces por parte de algunos sectores sociales, pero la unión con Ciudadanos... Ya venía de antaño, claro, como nos decía, pero sí que conoce a Albert Rivera. Pero la unión con Ciudadanos vino a posteriori, vino en el 2013, cuando conocí a Albert Rivera al escribir mi libro y cuando él realmente se decidió a tantear su salto a la política nacional, que fue cuando creó Movimiento Ciudadano, ¿no? Esa plataforma ciudadana que un poco coayuda o apuntala al partido político que es Ciudadanos. Totalmente arropada Carolina Punset por Albert Rivera, lo vimos claramente, bueno, en la presentación de su candidatura, pendiente, visitas a la Comunidad Valenciana. Esto es importante también, ¿no?, para una candidata a la presidencia de la Generalitat, tener el respaldo a nivel nacional. Bueno, es importante que Ciudadanos cree también liderazgos complementarios que puedan coayudar al, evidentemente, más importante, que es el de Albert Rivera, y en ese sentido yo creo que Ciudadanos se está construyendo y sí, el espaldarazo, evidentemente, que me da Albert con su apoyo viniendo a la Comunidad Valenciana, pues es esencial para que la gente perciba que Ciudadanos es mucho más también que Albert Rivera, es un partido que va a llegar a las instituciones y que tiene un cuadro, un equipo de personas competentes que están dispuestas a darlo todo para regenerar la vida política en España. Tenemos las elecciones más cerca de lo que a veces nos damos cuenta, elecciones tenemos ya mismo municipales y autonómicas, y me imagino que como candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana, muy pendiente de las encuestas, de las expectativas electorales. ¿Qué opinión tiene al respecto de la última que hemos conocido, la del CIS, esperada además por el mundo político y periodístico, que el Partido Socialista, Podemos, se convertiría en la segunda fuerza política superando al Partido Socialista? ¿Cómo se ven estos datos? ¿Con lupa? Bueno, yo creo Carolina. yo creo que aquí con lo que nos encontramos los ciudadanos es básicamente con dos opciones, ¿no? La regeneración o el inmovilismo. El inmovilismo está claro que está en caída libre, el inmovilismo representado por esas dos estructuras de poder en las que se han convertido PP y PSOE, que se niegan a hacer las reformas que demanda la ciudadanía porque están aferrados a sus privilegios partidistas. Y luego, por otra parte, están los partidos que plantean, oiga, hace falta una segunda transición, hace falta una regeneración democrática en este país, que yo creo que en este caso somos Podemos y Ciudadanos, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, la tendencia que marcan las encuestas de una alza continua de Ciudadanos y, bueno, evidentemente de una posición muy importante en las encuestas de Podemos, pues marca una duda que se está generando en la sociedad. ¿Por qué hay unas personas que apuestan por un modelo de derribo del sistema, que es el que está planteando Podemos, ¿no? Ellos hablan de la ruptura del candado de la Constitución, hablan de reconocer el derecho de autodeterminación, hablan realmente de un derribo del consenso al que habíamos llegado en 1978. Del sistema también, en definitiva, ¿no? En definitiva. Y hay las fuerzas regeneracionistas que lo que planteamos es, evidentemente hace falta una reforma radical del sistema, pero lo tenemos que hacer desde las instituciones, lo tenemos que hacer desde el consenso sobre todo, y lo que no podemos hacer es realmente imponer soluciones unilaterales sin el consenso amplio de la sociedad, ¿no? Y yo creo que en eso está Ciudadanos, en plantear reformas mucho más coherentes, mucho más sensatas, y creo que poco a poco se está haciendo hueco en las encuestas, cada vez con más potencia,
porque creo que eso los ciudadanos lo están percibiendo. Y por cierto, el que sale muy bien en estas encuestas es Albert Rivera, uno de los mejores líderes valorados ahora mismo por los ciudadanos. Sí, bueno, no me extraña, ¿no? Yo le auguro que va a ser presidente del gobierno, porque es realmente una persona hoy por hoy con una formación, con una capacidad, con una sensatez en su discurso que yo creo que no tiene parangón entre el resto de líderes políticos y tarde o temprano, desde luego yo estoy convencida que ejercerá cargos y de muchísima responsabilidad en este país. Hoy hemos anunciado a los valencianos que teníamos en el plato de Canal 7 Televalencia a la candidata a la presidencia de la Generalitat por Ciudadanos, Carolina Punset, y han querido preguntarle cosas porque tienen también inquietudes. Así que, si le parece, respondemos a los ciudadanos. Muy bien. Venga, pues vamos con la primera pregunta de la calle para Carolina Punset. ¿Pactarías con algún partido político para llegar al poder? Pactaría. Es la gran pregunta, sí. ¿Verdad? Todo el mundo quiere saber con quién se pactaría. Bueno, yo creo que, de verdad, es que es imposible, parece una frase hecha, pero es que es imposible hacer política ficción, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer los ciudadanos es repartir el juego de fuerzas a cada uno de los partidos, porque es que realmente la actuación de cada uno al final dependería mucho de qué grado de fuerza te han dado los ciudadanos o qué grado de votos te han dado. Pero también es importante que sepamos con quién pactarían o no las distintas formaciones para saber si depositamos o no, digo yo. Claro, por supuesto, pero en ese sentido Ciudadanos lo que dice es nuestro único pacto es con la ciudadanía y para aplicar el programa de reformas que nosotros planteamos para la Comunidad Valenciana. Y la segunda cosa que decimos es, no somos sectarios, vamos a ver primero qué nos dicen los ciudadanos en las elecciones, nos vamos a sentar a hablar con todos y cada uno de los grupos políticos que tengan representación en el Parlamento y vamos a pactar con ellos no para tener equipo de gobierno, no para tener cargos, no con un intercambio de cromos, vamos a pactar con ellos las reformas que se necesitan en la Comunidad Valenciana. Y a lo mejor se pueden pactar unas reformas con unos grupos y otras reformas con otros grupos. Nuestra prioridad no van a ser realmente los pactos para alcanzar equipos de gobierno, sino los pactos para alcanzar las reformas que necesita la Comunidad Valenciana. Por tanto, lo importante no es tanto con quién se pacta, sino para qué se pacta. ¿Y para qué? ¿Para qué se pacta? Pero, por ejemplo, ¿con Podemos pactaría? Pues a lo mejor hay cosas en las que estaremos de acuerdo con Podemos, como pues, por ejemplo pues poner un límite de mandatos, de 2 mandatos para ejercer un mismo cargo público, y eso se puede pactar con Podemos. ¿Por qué no? No hay que ser sectario si ellos quieren llevar a cabo las reformas que necesita este país y en esa reforma en concreto coincidimos, ¿por qué no hacer pactos puntuales para llevar a cabo reformas? Como decía, no es tanto con quién, sino para qué. Pero eso también, va a ser lo que nos va a importar. Claro, habrá que pactar en el caso de necesitar, bueno, está claro que no van a haber mayorías absolutas según todas las encuestas. Aquí es un poco donde pregunta la ciudadanía. Vamos hacia un escenario multipartidista y el que diga que no va a pactar nada está diciendo mentiras, porque realmente el panorama va a ser atípico total. El panorama va a requerir de pactos, porque si no, ¿cómo se va a gobernar? Entonces se van a necesitar pactos. Lo que se va a requerir también a los partidos políticos es una ética absoluta, y en lugar de pactar para conseguir puestos o para conseguir cargos, lo que se va a exigir desde la ciudadanía, y yo entiendo que eso es lo lógico y es lo que nos tienen que exigir, es que se pacte para conseguir reformas. Y yo creo que en eso no hay nada de deshonroso ni poco ético, sino que es realmente nuestra obligación como partido político conseguir las reformas. Y si no se realizan esas reformas cuando se pactan, pues se hace moción de censura y se pasa a la oposición y se es más duro que ninguno, ¿no? Pero hay que intentarlo. Pactos que llegan después de las elecciones y pactos que a veces se hacen antes de las elecciones. Qué pena ese pacto que no ha llegado a ser posible entre Ciudadanos y UPyD. ¿Lo ve desde este punto de vista? Bueno, yo lo veo una pena, no solo porque no se haya conseguido el pacto, que desde luego yo creo que es más que una pena, es realmente un fallo inconmensurable por parte de UPyD
el haber decidido cerrar Porque las la dos puerta. fuerzas políticas ahora mismo en la Comunidad Valenciana podrían tener la llave. Sí, pero es que no estamos hablando de que nos estemos jugando un ciclo electoral en el que nosotros pudiésemos tener la llave para alcanzar el poder, no. Nos estamos jugando algo muchísimo más importante, que es la calidad de nuestra democracia, ¿no? Porque dependiendo de quién llegue a las instituciones o quién no llegue, se podrán hacer o no hacer las reformas que necesita la Comunidad Valenciana. Entonces, realmente el que no se haya realizado el pacto entre UPD, porque la dirección de ese partido pues, ha decidido cerrar la puerta y poner por delante las siglas al proyecto político que era tan importante para España, de tener una tercera vía alternativa al bipartidismo y el extremismo, pues bueno, pues creo que es una irresponsabilidad de gran magnitud y además pues a mí también me da mucha pena en cuanto a las relaciones de UPD y Ciudadanos, realmente los sapos y culebras que echan en las redes sociales a todas horas del día desde hace meses sobre todos nosotros, ¿no? Sobre todos nuestros cargos públicos. Nosotros no respondemos realmente a ninguna de esas provocaciones. Yo entiendo que ellos estén hasta cierto punto escocidos porque hay un trasvase muy fuerte de militantes y votantes, pero claro, yo pienso de verdad que reducir la política a esto no es bueno para nadie, ni para la democracia. No es bueno para nadie. Claro, aquí voy yo, Carolina, el goteo constante que ha habido de dirigentes de UPyD, y hablo de la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, pues el coordinador territorial Alexis Marí fue uno de los más sonados, que bueno, pues ha acabado en Ciudadanos. Este goteo constante ha podido dificultar el pacto entre Ciudadanos y UPyD, ¿o no tiene nada que ver una cosa con otra? Vamos a ver, es que Ciudadanos y UPyD son partidos primos hermanos, ¿no? Y entonces, claro, lo que no quiere unir la dirección de un partido, pues lo están uniendo las bases, porque son los votantes que nos demandan la unión, la mayoría de los votantes y muchos de los militantes de UPyD y de Ciudadanos, ¿no? Por tanto, yo creo que no ha dificultado este trasvase de militantes la unión, y buena prueba de ello es que Albert Rivera lleva 7 años intentando esa unión y este no es el primer portazo, este es el 4.º portazo que recibe. Por tanto, nosotros ya, en fin, pasamos página de esta etapa. Se ve imposible el pacto, por tanto, y hay pasamos página, encabezamos el proyecto de la tercera vía en España. Quien se quiera sumar será bienvenido, igual un día se lo vuelven a pensar, pero de momento, pues lamentablemente, no podemos contar con la dirección de UPyD, sí con muchos de sus militantes y con muchos de sus votantes que desde luego encuentran muy razonable el pacto y deciden. Seguimos con más preguntas de la calle esta noche para nuestra invitada especial, Carolina Punset, candidata por Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Carolina, ¿qué medidas tomaría su partido frente a la corrupción? Corrupción, algo que preocupa a los ciudadanos. Claro. Bueno, para empezar yo diría que todas las que podamos, ¿no? Hay una serie de medidas que son claras y que además somos el único partido que las toma, que tenemos por estatuto la obligación de dimitir como cargos públicos si estamos imputados. Esto es la primerísima, ¿no? La segunda es que planteamos que tiene que haber una responsabilidad subsidiaria de los partidos en caso de corrupción de sus cargos públicos. Esto es, no nos vale con que Rajoy salga y pida perdón por lo de Bárcenas. Nosotros queremos que además nos devuelvan el dinero, ¿no? Por tanto, si realmente no se consigue que el corrupto devuelva el dinero, tendrían que ser responsables subsidiarios los partidos políticos y hacerse cargo de sus casos de corrupción. No nos basta con que pidan perdón. Hay toda otra serie de medidas, como pueda ser, por ejemplo, prohibir las donaciones por parte de las empresas o que las personas físicas se limiten a 50.000 euros las donaciones, prohibir desde luego lo que ha venido ocurriendo de que los bancos perdonen las deudas, mayor transparencia, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, que se publiquen las agendas de los cargos públicos, que sepamos qué es lo que hacen, con quién se reúnen, con qué lobbies han estado hablando, ¿verdad? Para evitar eso también de las puertas giratorias. Toda una serie de medidas que realmente, claro, que realmente van encaminadas a regenerar la vida política de manera que la política no vuelva a ser algo instrumentalizado al servicio del partido, sino al servicio del bien público y del interés general, ¿no? Y para eso
para conseguir eso yo creo que es muy importante y paso previo primarias y listas abiertas, porque pienso que en los puestos de responsabilidad no han estado no solo los más honestos, evidentemente no han estado los más honestos porque ha habido tantos casos de corrupción, sino que nunca han estado los mejores. Es que han sido además muy malos gestores, muy ineptos, además de muy corruptos, ¿no? Lo veníamos hablando ahora, hemos tenido diversas reuniones en la Comunidad Valenciana, realmente todos los casos de despilfarro absoluto que hemos tenido, tanto con las obras públicas, con la política de eventos, pero incluso en la gestión diaria del Consell, ¿no? Pues es absolutamente increíble, no solo el grado de corrupción, sino de ineptitud, y eso es porque las cúpulas de los partidos políticos han colocado ahí a los que más les convenían, a los más obedientes, no a los mejores gestores. Que esto se resuelve, por tanto, claro, en un proceso de primarias. No a los que tenían más mérito. Preparación, ¿no? En este sentido también. Primarias y listas abiertas esencial para que lleguen los mejores. Bueno, en el caso de Carolina Punset fue la única que reunió los avales, en este caso, y no tuvo que abrirse ese proceso, pero también ha sido, bueno... Bueno, yo me siento honrada, ¿no? Por el apoyo que he tenido de la militancia. Me conocían ya en la campaña de las europeas, estuve haciendo campaña en la Comunidad Valenciana, me conocían también tiempo atrás porque llevo 2 años, como te decía, en Movimiento Ciudadano, y sí, es verdad, se presentaron 3 candidatos. 3 candidatos más, pero no ha llegado a producirse. Pero ninguno llegó a conseguir los avales, ni de lejos, quiero decir, entonces pues se integrarán en nuestros equipos y colaborarán con nosotros. Pero bueno, pues el respaldo mayoritario ha sido para mí. Bueno, pues es un orgullo, me imagino que también. Más preguntas de la calle para Carolina Punset. ¿Abrirías la televisión valenciana y qué medidas tomarías? Radio Televisión Valenciana. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos? Claro, la postura de Ciudadanos es que hay que pensarse muy mucho cuál es el modelo de radio-televisión pública que queremos. Evidentemente, el que hemos tenido hasta ahora no nos vale. Esa sería la primera afirmación, ¿no? Las televisiones autonómicas se han instrumentalizado justamente al servicio de intereses partidistas, han sido instrumentos de propaganda, han sido agencias de colocación muchas veces de los partidos políticos que estaban en el gobierno, han estado muchas veces sobrefinanciadas, con exceso de personal, se podrían haber llevado de una forma mucho más racional. Por tanto, el mismo modelo que teníamos, nosotros entendemos que ni es viable ni es deseable, sobre todo ni es deseable, pero siempre y cuando estuvieran cubiertos los servicios básicos del estado de bienestar, entendemos que se podría considerar abrir un modelo de televisión pública valenciana siempre y cuando se racionalizaran los gastos y se contuvieran y sobre todo se garantizara que no fueran instrumentalizadas de forma política. Para mí eso es absolutamente necesario. esencial. En este sentido, señora Punset, ¿cómo valora lo que ha ocurrido esta semana en las Cortes Valencianas, esa ILP, las enmiendas presentadas por el Partido Popular, que no han sentado muy bien? De hecho, los grupos de la oposición se abstuvieron y los promotores de la ILP consideraban que, bueno, pues no estaban de acuerdo con las enmiendas del Partido Popular. Bueno, ¿cómo se ha visto desde Ciudadanos esto? Claro, yo creo que el Partido Popular lo que ha hecho es crear muchísimos problemas, ¿no? Primero ha creado, ha continuado, mejor dicho, con un modelo de radio-televisión pública absolutamente ineficiente, ¿no? A todos los niveles y por otra parte ha cerrado esa televisión pública creando unos problemas económicos, personales, profesionales, jurídicos que todavía no están resueltos, económicos, en fin, de todo tipo, absolutamente asombrosos, que han sido peores aún que mantenerla abierta, ¿no? Por tanto, la irracionalidad ha sido absoluta en su forma de actuar, porque realmente si se quería cambiar el modelo, se podía haber cambiado el modelo. Si se quería cerrar la radio-televisión valenciana, se tendría que haber hecho de una manera pues más ordenada, evidentemente, y previendo las consecuencias jurídicas y económicas, y nunca se ha hecho así, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que se está haciendo por parte del PP pues es poner obstáculos a una reapertura de una televisión pública, pero yo creo que no se trata tanto de poner obstáculos como decir, oiga, hay prioridades, la prioridad ahora mismo es atender los servicios públicos, el estado de bienestar, la sanidad, la educación,
Una vez cubiertos los servicios públicos y las prioridades básicas de los ciudadanos, ¿se puede considerar abrir un nuevo modelo? Bueno, podemos estudiarlo, ¿no? Pero si hubiera estado en las Cortes Valencianas, ¿qué hubiera votado? ¿Se hubiera abstenido también, como PSOE, Esquerra Unida y Compromís, a esas enmiendas a la ILP de una radio televisión valenciana? Miren, nosotros compartir ahora la postura del PP o de la No es el oposición momento. en política ficción, no, en eso no vamos a No, entrar, me porque parece ni siquiera, bien. claro, ni siquiera la hemos leído en detalle, ¿no? Lo hemos leído por los periódicos. Está claro. Más temas de actualidad que nos interesa saber, en este sentido, la postura de Ciudadanos y de su candidata a la presidencia de la Generalitat, Carolina Punset. Horarios comerciales. ¿Cree que es conveniente la apertura de domingos y festivos? Esta nueva ley de comercio que está en marcha, que se quiere poner. Lo que nos parece es que los ciudadanos tienen que ser libres e iguales, ¿no? En ese sentido, en lo que creemos es que si hay una normativa que lo que plantea es libertad de horario, sí, pues hágase y para todo el mundo. Si hay una normativa que dice no, pues para todo el mundo también. Lo que no tiene ningún tipo de lógica es lo que se hace aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que es unos sí y otros no, en función de su localización declaración de interés turística, o de su declaración de interés turístico, porque nos parece un agravio comparativo y una fuente de conflictos absolutamente innecesaria, ¿no? Como lo que decíamos antes del cierre de Canal No, ¿no? Hay formas de hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, Ciudadanos, el planteamiento de Ciudadanos en relación a la libertad de horarios es favorable a la libertad de horarios y favorable también a la protección del pequeño comercio, a implantar medidas de protección del pequeño comercio, pero también a que la economía de mercado a ese nivel pues de libertad y que los comercios puedan abrir cuando les parezca. Bueno, pues importante la postura en este sentido de Ciudadanos. Nos quedan dos preguntas de la calle, así que vamos con ellas. ¿Tú crees que tienes un inconveniente por ser mujer para llegar a la presidencia? Bueno, eso de ser mujer pues es a veces no un inconveniente, ¿no? Pero a veces uno tiene más trabas de lo que tendría. Todavía, hoy en día, Carolina. Yo creo que en qué tristeza, ¿no? Pero yo creo que en todos los sectores, no solo en política, ¿no? Si uno mira el porcentaje, hablan del techo de cristal, ¿no? Pero el techo de cristal está medido. Si uno mira el porcentaje de mujeres que llegan a altos cargos, sea donde sea, desde el sector del cine, en guionistas del cine solo llegan un 7%, ¿no? Se va usted al Tribunal Supremo y llegan solo un 5%. Dentro de los parlamentos, cuando no hay una ley de paridad, estamos en Francia, por ejemplo, pues en entornos del 20%. En política también somos evidentemente minoría las mujeres, no hay más que pasearse por los ayuntamientos o los parlamentos, ¿no? Por tanto, pues sí, evidentemente se generan en política modelos de liderazgo femeninos ahora, que muchas veces pues, es difícil que la gente te vea en su justo punto, ¿no? Esto como la cocción. Si eres demasiado dura te ven como la Thatcher, una mujer de hierro, y si eres demasiado blanda te ven poco capaz de llegar a gobernar porque te puestos ven, de responsabilidad. Que femenina o que Caray, o que Carolina, blanda, qué ¿no? malo tenemos todavía esto, hay que cambiarlo, entonces, ¿no? Hay que generar modelos de liderazgo femenino, las mujeres tenemos que salir de casa, tenemos que trabajar y como los hombres hacernos un hueco en todos los sectores, y yo creo, bueno, la sociedad está por eso y poco a poco avanzaremos. Es lógico que se tarde, ¿no? Bueno. Solo son unas pocas décadas frente a siglos. Es la radiografía, sin duda, que ha hecho Carolina de la situación actual, pero en este caso no va a ser inconveniente para su carrera, ¿no? a la presidencia de la Generalitat. Si te digo la verdad, yo la política nunca la concibo como una carrera, ¿no? Yo siempre digo que hago política, no carrera política. Bueno, pues aclarado este punto también importante. Última pregunta de los ciudadanos a nuestra invitada. ¿Tu padre te da consejos políticos? No le hemos dejado ni beber agua. No, mi padre no me da consejos políticos. Si te digo la verdad, mi padre terminó con la política y cuando terminó, nunca más volvió a hablar de ella. Vaya. Hace 25 años, cuando montó una plataforma pues ciudadana, un partido político que se llamaba Foro, y pues ahí acabó su vida política después de toda una vida, ¿no? dedicada a la política, y se dedicó a la ciencia y a la divulgación científica, y desde entonces
la verdad es que es algo que no le interesa, ¿no? No. Él siempre habla del tiempo y Claro, seguro que desde casa lo saben, pero bueno, aclarar que hablamos de Eduard Punset, importante científico, conocido, y que bueno, sus libros tienen un éxito siempre rotundo por los consejos también, pero bueno, no consejos, pero alguna cosa sí que seguro que le ha dicho su padre, Carolina, ¿no? Pues mi padre me ha dicho que hiciera todo lo contrario de lo que se supone que estoy haciendo, que es... Vaya. Mi padre en su día me dijo, la única forma de hacer política en España es con los partidos grandes, porque si no, no hay manera, los partidos pequeños con la ley electoral no hay manera superar de que salgan. esa barrera. Y sin embargo le estamos demostrando lo Que contrario, sí, así bueno. que no le tengo que hacer caso en eso. Bueno, pues buen dato el que Claro. nos daba Carolina en este sentido. Sí, sí. Hablábamos de los libros de Eduard Punset, pero hay un título, quédense con él, no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. ¿Suena bien? Y además, bueno, lo ha escrito Carolina Punset, corría el año 2013, propuestas, reflexiones sobre la política. Además, un libro con mucho éxito. ¿Se plantea una segunda edición? No, fue mi testamento político. ¿Ah, sí? Fue realmente, antes de encontrar a Ciudadanos, cuando pensé, yo he hecho política municipal, no veo ningún partido que me convenzca, desde luego los dos grandes están acabados y realmente pues, fue cuando conocí a Albert, cuando él decidió lanzarse a la arena política. Y por eso estoy aquí, porque he encontrado el proyecto político que creo que vale la pena en Es España. decir, que ahora no Ciudadanos. hay que leerlo, entonces. Claro, no. Bueno, pero bueno, reflexiones sí que encontraremos interesantes, sin duda. Sí, yo creo que precisamente el título va mucho con Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos es un partido muy transversal, en el que suma a muchísima gente y en el que precisamente nos importa muchísimo más a dónde va la gente que de dónde viene. Y yo creo que eso es muy importante, el no dividir tanto a la gente entre rojos y azules, entre izquierdas y derechas. Y en ese sentido, en Ciudadanos somos un partido en el que hay mucha suma y eso me gusta muchísimo. Me voy a coger esa frase de su padre, aunque usted decía, le estamos demostrando que esto está cambiando. Hombre. Pero es consciente, ¿no?, de superar esa barrera del 5%, que es injusta, ¿no?, para nuevas formaciones políticas que aparecen en el panorama político de la Comunidad Valenciana. Una de las principales reivindicaciones, o bueno, una de las reivindicaciones de Ciudadanos es la reforma de la ley electoral, ¿no? La ley electoral no solo es injusta en eso, es injusta también en que ha dado un peso tremendo a los nacionalismos en este país, ¿no? Y nos hemos visto con gobiernos centrales chantajeados, básicamente por gobiernos nacionalistas. Entonces queremos una reforma de la ley electoral, queremos una reforma del sistema de partidos que está absolutamente obsoleto, queremos primarias, queremos listas abiertas y queremos desde luego un sistema mucho más proporcional en el que los gobiernos centrales puedan ser constituidos por partidos como por ejemplo fue la UCD en su día, o como pueda ser Ciudadanos, o como pueda ser cualquier otro partido, que no tengamos que depender de los nacionalistas para que pueda gobernarse este país. Hemos hablado de muchas cosas, de corrupción, pero sin duda la economía, la situación actual, sería su primer prioridad si llega a convertirse en la nueva presidenta de la Generalitat Valenciana. Bueno, yo creo que la prioridad absoluta de Ciudadanos cuando lleguemos a las instituciones va a ser esa, ¿no?, el tema del desempleo. Una primera batería de medidas para dinamizar la economía y para combatir el desempleo. Y en ese sentido yo creo que además tenemos muy buenas propuestas. Nosotros queremos concentrarnos en el sector, yo creo que más importante para la economía ahora mismo, que son las pymes y los autónomos. Y queremos también que la Comunidad Valenciana deje de depender únicamente del turismo y la construcción. Queremos buscar nuevos nichos de empleo, nichos alternativos de empleo, como es la conversión del sector de la agricultura a la agricultura sostenible, como es la reorientación del sector de la construcción a la eficiencia y a la rehabilitación y sobre todo, como te decía, apoyar a las pymes para rebajar el precio de la contratación. Ahora cuesta carísimo contratar. Este gobierno solo ha trabajado en abaratar el despido, no en abaratar la contratación, ¿no? Y en ese sentido pensamos que a lo que está induciendo eso es a que haya más
economía, digamos, Sumergida, en negro, sí. porque realmente las pymes muchas veces pues dicen que contratan a una persona 1 hora cuando en realidad está trabajando 4, porque sencillamente no pueden pagar las cotizaciones sociales. Por tanto, apostamos por abaratar las cotizaciones sociales y apostamos también, para el caso de los autónomos, por cambiar completamente el sistema, ¿no? Los autónomos han sido un sector absolutamente saqueado, pagan una media de 280 euros al mes, sí. Y proponemos ir a un sistema más a la francesa, que lo que hacen es pagar una cuota de 50 euros máximo al año, el primer año, que aquí estamos pagando 280 al mes, y el segundo año, a partir del segundo año ya pagar en función de tus ingresos. ¿Qué ingresas? Pagas proporcionalmente. ¿Qué no ingresas? No pagas, que es lo lógico. Y eso permitiría también que afloraran muchísimos autónomos y que sobre todo que dejara de haber tanta economía sumergida como hay en este país, que muchas veces decimos hay falsos autónomos, pero es que ¿cómo no los va a haber con las cotizaciones tan altas que tenemos? Con las condiciones tan duras. Y con las condiciones tan duras que hay para los autónomos, ¿no? Hay muchos que sencillamente no se pueden pagar esa cuota, por tanto, hagamos aflorar toda esa economía sumergida y dinamicemos la economía y al mismo tiempo entrará más dinero a las arcas del Estado para que realmente podamos dedicarlo a lo que nos importa, que es sanidad y educación, justicia, seguridad. Bueno, medidas destacadas importantes las que nos ha anunciado. No teníamos el placer de conocerla, ha sido todo un lujo recibirla. Gracias. Y esperemos que a partir de ahora pueda visitarnos más, sobre todo en tertulias políticas que organizamos a diario aquí en esta casa de cara a esa cita con las urnas y sobre todo como candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Eso espero, eso es incluso más divertido porque así discutiremos, bueno, como en los plenos. Pues eso está hecho, la esperamos. Venga. Carolina, un placer de verdad conocerla. Gracias por haber hablado de todo con la claridad que lo ha hecho. Gracias, y le esperamos. Buenas noches. Hasta luego. Nuestra invitada hoy, Carolina Punset, en Ágora, en Canal 7. Así terminamos. Como siempre, mañana les espero. Mañana tenemos tertulia de alcaldes, no se lo pierdan. 2 del Partido Popular, vendrá un teniente alcalde de Compromís y también de Esquerra Unida. Promete la actualidad mañana, aquí en Ágora. Gracias por estar ahí. Buenas noches.